y esto mucho muscular o islote. Eso. Yo ya había dicho. También hay treceava, ¿sí? Las que, la que quieran lo pueden usar. Si no lo tienen escrito, descárguenselo. Después, Gómez Doom, ¿sí? Y otra muy importante, las guías, ¿sí? Estas están subidas en el entorno, ¿sí? Bien. Sí, la séptima del Langman sí es lo mismo. Siempre y cuando no tenga una antigüedad mayor a 10 años, todos los libros son bienvenidos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a empezar a hablar, ¿sí? De primera y segunda semana de desarrollo, ¿sí? El vivo pasado, del viernes pasado, lo hicimos de tercera semana, ¿sí? Ahora vamos un poquito para atrás porque, ustedes nos pidieron que hagamos de primera y segunda semana porque no se había entendido mucho, ¿sí? Entonces, acá estamos. Lo único que les voy a pedir es que yo voy a hacer stops, ¿sí? Pero que me pongan dedito para arriba o dedito para abajo si no se entendió, para que yo sepa si lo tengo que volver a repetir, ¿sí? Pero y después todas las preguntas anótenselas y me las hacen al final, no es un tema largo, así que no se preocupen, ¿sí? Bien. Ay. Bueno, ¿están para arrancar? ¿Sí o no? Bien. Joya. Empecemos entonces. Nosotros vamos a hablar, sí, vamos a empezar a hablar de la primera semana de desarrollo, ¿sí? Ustedes lo que tienen que saber es más o menos los límites de esa semana, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que siempre la primera semana va a comenzar con la fecundación, ¿sí? El evento que marca el inicio de la primera semana de desarrollo es la formación del cigoto, ¿sí? Perfecto. Fecundación es un tema que ya tienen que tener sabido y visto de las clases y de los teóricos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el primer evento, ¿sí? Que le va a seguir a la formación del cigoto, ¿sí? Es lo que se llama la segmentación, ¿sí? ¿Qué es la segmentación? Es un proceso que se lleva a cabo a través de sucesivas divisiones mitóticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? División mitótica, que de una célula hago dos, ¿sí? De una célula hago dos células hijas, ¿sí? Entonces, la segmentación es eso. Son sucesivas divisiones mitóticas para que el cigoto empiece a crecer y después se desarrolle lo que es el embrión, como todos después vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es importante de la segmentación? Las características que tiene, ¿sí? Tiene tres características muy importantes, ¿sí? Y ustedes las tienen que saber de memoria, se las tatúan en la frente, en el brazo, donde quieran, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres características? Bien, la primera es que la segmentación es total, ¿sí?
u holoblástica, ¿sí? Holo es un prefijo que quiere decir total, ¿sí? O completo. ¿Por qué? Es porque los planos de clivaje son completos, justamente. ¿Qué quiere decir plano de clivaje? Es justamente el plano en el espacio por el cual la célula se va a dividir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, supónganse que este es el cigoto, este papel, ¿sí? Entonces, que el plano de clivaje sea completo, quiere decir que cuando yo lo divido, ¿sí? Divido todo el papel. ¿Ven? Que me quedan 2. Bien, esa sería la primera característica. La segunda característica es que es igual o subigual. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño de las células hijas puede ser igual o una más grande que otra o una más chica que otra, es lo mismo. Ven que acá, no sé si se llega a ver, pero las dos mitades no son exactamente iguales, ¿sí? Eso quiere decir que sea igual o subigual, ¿sí? Y la tercera característica es que es asincrónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir asincrónica? Que no todas las células se dividen en el mismo momento, ¿sí? Yo acá hice la primera división. Me queda una célula hija. Ponele, esta célula se divide ahora, ¿sí? Se dividió. Y esta, ponele, se divide 5 minutos después, ¿sí? Y así me van quedando las células hijas que... o sea, que así va evolucionando, digamos, ¿sí? Entonces, las tres características son total u holoblástica, asincrónica e igual o subigual, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver. ¿Se va entendiendo? Joya. Bien, seguimos. Entonces, de ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cómo va evolucionando ese cigoto, digamos, a través de todo el proceso de segmentación, ¿sí? A las 30 horas de la fecundación, ¿sí? Se va a suceder la primera división. O sea que del cigoto tengo 2 células hijas, ¿sí? Después, a las 40 o 50 horas, ¿sí? Ya voy a tener 4 células hijas. Que ahora esas células hijas las vamos a denominar blastómeras, ¿sí? Blastómeras, ¿sí? Después, a los 2 días y medio más o menos de la fecundación, ¿sí? Vamos a tener el estadio de 8 blastómeras, ¿sí? De una tengo 8, ¿sí? Y este estadio es muy importante porque se va a llevar a cabo un proceso, ¿sí? Que se denomina la compactación. ¿Qué quiere decir la compactación? Es que dentro de todas las células hijas, ¿sí? Va a haber algunas que se van a unir de una manera y otras que se van a unir de otra. ¿Qué quiere decir? Fíjense. Yo acá tengo, bueno, no hay 8, pero es una foto significativa. Fíjense que yo tengo las células hijas o blastómeras periféricas, ¿sí? Y las centrales. Bien. Entonces, esto es muy importante porque las periféricas, ¿sí? Se van a unir mediante zónulas ocludens y desmosomas, que son uniones fuertes, ¿sí? Y las blastómeras centrales, ¿sí? Se van a unir mediante nexos, que son uniones un poquito más laxas o un poquito más fluidas, ¿sí? ¿Se entendió la compactación? Eso es importante que se lo acuerden, ¿sí? La compactación en el estadio de 8 blastómeras, ¿sí? Que es más o menos a los 2 días y medio. Bien, ya a los 3 días, acá los tiempos es como en un corto periodo de tiempo, el embrión en desarrollo, digamos, cambia mucho, ¿sí?
Eso es lo que tienen que tratar de entender, que por ahí ustedes lo ven todo muy junto, pero ¿qué pasa? Cambia muy rápido porque crece muy rápido, ¿sí? Bien, entonces ya a los 3 días, ¿sí? Voy a tener el estadio de 16 blastómeras, ¿sí? 16. Y ya en este estadio de 16 blastómeras, yo a la estructura que se forma la voy a llamar mórula. Mórula. ¿Por qué mórula? Porque tiene forma de mora, básicamente. Es por eso, ¿sí? Y es importante que se acuerden que en el estadio de mórula, porque es en el cual empieza a ingresar a la cavidad uterina, ¿sí? Recuerden que la fecundación se da en el tercio externo de la trompa de Falopio, ¿sí? Y en todo este recorrido de tiempo que hicimos, recorre la longitud de la trompa para meterse en la cavidad uterina, ¿sí? Y que es importante también de esta mórula, que va a tener dos partes, ¿sí? Un macizo celular interno, ¿sí? Y un macizo celular externo, ¿sí? Macizo celular interno y macizo celular externo. Recuerden, para lo que se viene en un cachito, que el macizo celular interno va a dar origen a los tejidos propios del embrión o futuro embrioblasto, ¿sí? Y el macizo celular externo va a dar origen al trofoblasto, ¿sí? Esto recuérdenlo que lo vamos a ver en un cachito, ¿sí? Esto es a los 3 días. Ahora bien, ¿qué pasa al 4.º día? Este día es muy importante. ¿Por qué? Porque en el 4.º día vamos a tener la estructura que se denomina blastocisto, ¿sí? ¿Y cómo se forma el blastocisto? Porque en esa mórula, digamos, que comienza a crecer, empieza a penetrar líquido, ¿sí? Entre las células, y ese líquido va a formar una cavidad, ¿sí? Y va a quedar conformada la estructura denominada blastocisto, que en resumidas cuentas va a tener 3 partes, ¿sí? El embrioblasto, que como les dije hace un ratito, deriva del macizo celular interno. El trofoblasto, que deriva del macizo celular externo. Y el blastocele, que es la cavidad que les mostré, ¿sí? Que se forma por la penetración del líquido a través de las blastómeras, ¿sí? Fíjense, embrioblasto en rosa, trofoblasto rodeándolo en amarillo y el blastocele. Bien. La foto A, bien, es un blastocisto de 4 días aproximadamente. Fíjense que las células trofoblásticas son cúbicas, ¿sí? Y está rodeado por esta estructura que está dibujada en amarillo, ¿sí? Que es la membrana pelúcida. Esto es muy importante que al 4.º día todavía la conserve. ¿Para qué? Para que este blastocisto no se me implante en un lugar que no quiero, ¿sí? Y me pueda producir una patología que se llama embarazo ectópico. Entonces, esta membrana pelúcida, ¿sí? Tiene que permanecer hasta el día 6, ¿sí? Si desaparece antes, tengo una patología que se llama embarazo ectópico, ¿sí? Bien, y fíjense la diferencia con esta estructura B, que es un blastocisto de 5 días aproximadamente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, el embrioblasto crece. El trofoblasto obviamente también crece, pero fíjense que cambia la morfología de las células. De cúbicas pasan a ser planas, ¿sí? Y la cavidad se va agrandando cada vez más.
Y en este estadio yo ya puedo diferenciar dos polos. El polo embrionario, porque es el que contiene el embrioblasto, bien, que esto es lo que va a formar después las diferentes estructuras del embrión, ¿sí? Y el polo vegetativo o abembrionario, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió el blastocisto? Hasta el día 4, 5. Bien. Perfecto. Entonces seguimos. Ahora, ¿qué sucede? El segundo evento más importante, ¿sí?, de la primera semana de desarrollo va a ser la implantación, ¿sí? Porque yo necesito que la estructura que va creciendo para formar el embrión en formación, esté en un lugar adecuado, ¿sí? Para que se pueda nutrir, para que pueda crecer y para que se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a suceder la implantación? En el útero de la mama, ¿sí? ¿En qué lugar exactamente? En la parte superior de la pared posterior del cuerpo uterino, ¿sí? ¿Y qué día ocurre la implantación? ¿Sí? Acá tenemos un rango de tiempo, porque las diferentes bibliografías, ¿sí?, dicen que puede ser del día al día 5 o el día 7. Entonces se toma un rango, ¿sí?, del día 5 al 7, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, porque por ahí en el Lagman, qué sé yo, pueden leer que es el día 6, en otro lado el día 7. Tomen ese rango de tiempo, ¿sí?, del 5 al 7. Pero, ¿cuál es el evento limitante para que se implante? Es lo que yo les dije, la pérdida de la membrana pelúcida, ¿sí?, que se pierde al 6º día, ¿sí? ¿Y cómo se va a llevar a cabo esa implantación? ¿Sí? Va a ser un juego, ¿sí?, entre el trofoblasto, que está creciendo y se está desarrollando, y el endometrio, ¿sí? ¿Qué es el endometrio? El endometrio es la mucosa del cuerpo del útero, ¿sí? Es el epitelio, digamos, conjuntamente con el tejido conectivo del cuerpo uterino, ¿sí? Que es endometrio para cuando el bebé se tenga que implantar, ¿sí? Tiene que tener unas características particulares, ¿sí? Espero que todos hayan visto el ciclo ovárico y endometrial, ¿sí?, que está en el video de la cátedra, porque es imprescindible que sepan eso, ¿sí? Si no lo vieron, vayan a verlo después, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El endometrio, para que se implante, ¿sí?, tiene que tener unas características especiales, ¿sí? Ustedes imagínense que tiene que ser como una esponja, ¿sí?, para que el blastocisto pueda penetrar, ¿sí? Entonces tiene que haber mucho edema, tiene que haber mucha agua, muchos vasos sanguíneos, muchas glándulas bien floridas, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando penetre el blastocisto, ¿sí?, en el endometrio materno, tenga todas las condiciones adecuadas para poder desarrollarse, ¿sí? Y ahora bien, este endometrio materno, a su vez, tiene que sufrir un proceso que se denomina reacción decidual, ¿sí? Reacción decidual. ¿Qué quiere decir la reacción decidual? Es que el estroma del endometrio, ¿sí?, se va a cargar de lípidos y de glucógeno, ¿sí?, que esos van a ser los nutrientes básicos para el posterior desarrollo del embrión, ¿sí? Recuerden que el embrión se nutre a través de la mamá, ¿sí? No puede comer, no puede nada, ¿sí? Se nutre siempre a través de la mamá.
Bien, y a su vez lo que pasa en esta reacción decidual también se lo considera un fenómeno inmunológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cigoto y el embrión en formación, el blastocisto también, o sea, todo lo mismo, es un cuerpo extraño para el cuerpo materno. Entonces, ¿qué es lo que hace el endometrio? Es como que lleva a cabo una reacción a través de una citoquina, no importa cuál es, para que la mamá, ¿sí?, reconozca como propio, ¿sí?, al blastocisto y se pueda llevar a cabo la implantación de manera correcta. Porque si esto no sucede, es causa también de abortos espontáneos, que es lo que se llama, que lo van a ver después. Pero todo esto yo se los digo para que sepan que todo lo que están aprendiendo acá tiene aplicación clínica después en un futuro, ¿sí? Para que no piensen que lo están aprendiendo porque tenemos ganas de molestarlos, nada más, ¿sí? Entonces, bien, esos son los juegos que hace el endometrio materno, ¿sí? Y ahora bien, ¿qué pasa con el blastocisto? ¿Cómo hace, ¿sí?, para empezar a meterse en el endometrio materno, ¿sí? Es a través del trofoblasto, ¿sí? Que el trofoblasto, ¿sí?, en este estadio se va a dividir en dos, ¿sí? En citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto, ¿sí? Se divide en dos. En citotrofoblasto, que característicamente el citotrofoblasto, va a estar en contacto con el embrioblasto, ¿sí? Sus células van a ser epiteliales, más bien cúbicas, ¿sí? Y van a tener capacidad mitótica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las células del citotrofoblasto van a originar también al sincitiotrofoblasto, ¿sí? ¿Ven? Se forma por proliferación del citotrofoblasto. ¿Y por qué se denomina sincitiotrofoblasto? Porque las células van a perder los límites celulares, ¿sí? Entonces van a formar como una masa multinucleada, ¿sí? Y estas células característicamente van a tener acción enzimática. ¿Qué quiere decir? Que van a tener determinadas enzimas que van a ir rompiendo la matriz uterina y así es como el blastocisto se empieza a introducir en el endometrio materno, ¿sí? Es como si tuvieran... ¿Vieron cuando pican una pared? Bueno, es ese mecanismo el que hace el blastocisto para implantarse. Va picando, picando, picando de a poquito hasta que se va haciendo el huequito en el endometrio materno, ¿sí? Fíjense, todo lo amarillo es el endometrio materno con un epitelio de revestimiento simple cilíndrico, con glándulas, ¿sí?, y vasos sanguíneos. Bien. Y acá tengo al blastocisto al comienzo de la implantación. Fíjense, en rosa tengo al embrioblasto, en azul o turquesa oscuro, digamos, al citotrofoblasto, que como dijimos, las células son más bien cúbicas o cuboideas y están en contacto con el embrioblasto, y el citotrofoblasto, ¿sí?, en celeste, que ven que no tengo límite entre una célula y otra, y es el que se está metiendo adentro de la cavidad uterina, ¿sí? Después, bueno, me rodea el trofoblasto, ¿sí?, y el blastocele, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Implantación. Díganme si se va entendiendo todo.
Bien. Buenísimo. Entonces, esto es más o menos un día, digámosle, un día 7 temprano, si quieren. Porque acá en esas situaciones que yo les dije que el embrión cambia muy rápido, ¿sí? No tengo la foto, se las debo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ni bien sucede esto, ¿sí? Ustedes tienen que entender que todo esto sigue creciendo, ¿sí? Sigue creciendo y se sigue desarrollando. ¿Y qué es lo que va a pasar al final de la primera semana de desarrollo? Este embrioblasto, ¿sí? Va a formar lo que es la primer capa germinativa en este momento, que nosotros la vamos a denominar hipoblasto, ¿sí? Entonces, el embrión al final de la primera semana de desarrollo va a estar conformado por el trofoblasto, que está delaminado o dividido en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, y por el embrioblasto, que va a estar que se va a dividir y va a formar la primer capa de células que vamos a denominar hipoblasto, ¿sí? Que estaría donde tengo puesto yo el lápiz, ¿sí? Y este estadio, los libros lo denominan embrión unilaminar, porque está compuesto por una capa unilaminar, ¿sí? Que sería la transición entre la primera y la segunda semana de desarrollo, ¿sí? Embrión unilaminar. Recuerden, compuesto por el embrioblasto, el hipoblasto y rodeado por el trofoblasto, que está dividido en cito y en sincitio trofoblasto, ¿sí? Eso es el final de la primera semana de desarrollo, ¿sí? Al final, de nuevo, al final de la primera semana de desarrollo, el embrión va a estar compuesto por el embrioblasto, el hipoblasto, que sería donde tengo yo el lápiz, rodeado por el trofoblasto, que está dividido en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, ¿sí? Ese es el embrión a final de primer semana de desarrollo, ¿sí? Recuerden que es cuando aparece la primera capa, que es el hipoblasto, ¿sí? Ahora bien, finalizó la primera semana, ¿sí? Entramos directamente a la segunda semana de desarrollo, ¿sí? Primer semana, ¿todo claro? Joya. Bueno. Ahora pasamos a segunda semana de desarrollo. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para encarar, para que me pongo a mí, para encarar la segunda semana de desarrollo? Bien, que es las dos características principales, es que voy a tener la presencia del embrión bilaminar, formado por dos capas, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles. ¿Y qué otra cosa, qué otros eventos importantes? Es que van a aparecer y se van a desarrollar
los anexos fetales, o sea, los primeros anexos fetales, ¿sí? ¿Qué quiere decir el término anexo fetal? Van a ser estructuras extraembrionarias. Extraembrionaria quiere decir que no forma parte del embrión per se, digamos, sino que están rodeando al embrión y lo ayudan para la nutrición y el desarrollo, ¿sí?, del mismo. Entonces, ¿qué tengo en cuenta en esta segunda semana? Que voy a tener la presencia del embrión bilaminar, 2 capas, ahora vamos a ver cuáles son, y que se van apareciendo y desarrollando los anexos fetales. Repito, anexo fetal es una estructura extraembrionaria, ¿sí?, por fuera del embrión, que lo va a ayudar, ¿sí?, en el crecimiento, en el desarrollo y en la nutrición y todo lo que ustedes más quieran, ¿sí? Ahora bien, empecemos por lo primero, ¿sí? Recuerden que yo hace unos minutitos les dije que al final de la primera semana aparece la primer capa, que era el hipoblasto. Bueno, ahora, ¿sí?, se desarrolla también la segunda, ¿sí?, embrión bilaminar de este embrioblasto, que me había dado a final de primer semana al hipoblasto. Hipo, recuerden, abajo, ¿sí?, se los digo como en criollo. Hipo abajo es ventral, ¿sí? Y el epiblasto, ¿sí? Epi es de arriba, es dorsal, ¿sí? Está en contacto con el citotrofoblasto y se ubica dorsalmente al hipoblasto. Vamos a verlo en un fotín, ¿sí?, para que les quede más claro. Tengo cómo está conformado el embrión en segunda semana. Va a tener 2 capas. Una capa dorsal. Esta es la foto que estaba buscando. Ahí. Una capa dorsal, que es el epiblasto, ¿sí?, en contacto con el citotrofoblasto, y una capa ventral, que es el hipoblasto, ¿sí?, que está en contacto con el blastocele, rodeado por trofoblasto, y a su vez, bueno, sigo teniendo cito y sin sitio. Y fíjense que esto va creciendo cada vez más, ¿sí?, y se va metiendo cada vez más en lo que es la cavidad uterina, ¿sí? Esto también pasa a los 7 días, ¿sí? ¿Qué pasa a los 7 días y medio? ¿Sí? Esta fecha es importante, ¿sí?, porque a los 7 días y medio aparece el primer anexo fetal, que es la cavidad amniótica, ¿sí? Primer anexo fetal, cavidad amniótica, aparece a los 7 días y medio. ¿Cuáles son las características? Está ubicada dorsalmente al epiblasto, ¿sí?, ubicada dorsalmente respecto al epiblasto. Va a tener un techo, ¿sí?, que está, van a constituir el amnios, y va a estar formado por células que se denominan amnioblastos, ¿sí? Y todo conjuntamente después con el embrión van a conformar lo que es el embrión de Hertig y Rock, ¿sí?, que es el embrión característico de los 7 días y medio, que es cuando aparece la cavidad amniótica, ¿sí? Fíjense, embrión de 7 días y medio, que está formado como hipoblasto, epiblasto, aparece esta cavidad
ubicada dorsalmente al epiblasto, que es la cavidad amniótica, primer anexo fetal, cuyo techo está constituido por amnioblastos o por el amnios, ¿sí? Después ten el trofoblasto, ¿sí? El citotrofoblasto, que va creciendo, con el sincitio trofoblasto, que hace lo mismo. Y a su vez toda esta estructura se va metiendo cada vez más dentro del endometrio materno, ¿sí? Ahora bien, del día 7,5 pasamos al día 9, 10, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que recordar ustedes de este periodo de tiempo? Que ya el embrión, fíjense, está ubicado completamente, ¿sí?, en el espesor del endometrio de la mamá. El endometrio es todo esto amarillo, ¿sí? Y aparece esta estructura que se denomina tapón de fibrina, ¿sí? Que básicamente es un tapón que se hace para cerrar cuando el embrión se introduce completamente. Después esto sufre un proceso que se llama reepitelización, porque todo este epitelio simple cilíndrico se restituye, ¿sí? No importa. Pero fíjense en esta foto qué cambios está sufriendo el embrión, ¿sí? Sigue estando conformado por el epiblasto hacia dorsal, el hipoblasto, lo verde, hacia ventral, ¿sí? Con una cavidad dorsal, que es la cavidad amniótica, y fíjense qué está pasando por acá. Ven que estas células hipoblásticas se están desplazando, ¿sí?, para recubrir esta estructura que se llama membrana de Heuser o membrana exocelómica, ¿sí? Y va a formar lo que es esta cavidad que se llama saco vitelino primitivo, ¿sí? Este saco vitelino primitivo es el primer esbozo del segundo anexo embrionario, ¿sí? Entonces, repito, fíjense que donde yo tenía el trofoblasto, ¿ves?, más atrás, esto es un embrión de 7,5 días, ahora a los 9 días, yo esto lo denomino membrana de Heuser o membrana exocelómica. Y fíjense que las células hipoblásticas están tratando de empezar a recubrir toda esta membrana, ¿sí? Y a la cavidad que queda en el medio, ahora la llamo cavidad exocelómica o, saco vitelino primitivo, ¿sí? Vertilino no, vitelino, de vitelo. Bien. El amnio sigue acá. Recuerden, día 9-10, saco vitelino primitivo, ¿sí? Que si les preguntan cómo está delimitado, es básicamente por la membrana de Heuser y el hipoblasto, ¿sí? Pero ahora bien, fíjense qué es lo que está pasando alrededor de todo esto, ¿sí? Empiezan a aparecer entre lo que es el saco vitelino primitivo y el citotrofoblasto unas células que están representadas como estos triangulitos amarillos, ¿sí?, que van a tener una morfología estrellada, ¿sí?, que estas células van a formar parte de lo que es el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Mesodermo extraembrionario, ¿sí? ¿De dónde derivan estas células? Hay dos teorías, ¿sí? La primera teoría es que derivan de las del saco vitelino, ¿sí?
Y la segunda teoría es que derivan de, ahí nos remontamos un poquito más a gastrulación, de las células que migraron a través de la porción más caudal de la línea primitiva, ¿sí? Esas son las dos teorías que explican, digamos, de dónde sale el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y otro aspecto a tener en cuenta, en el día 9 o 10, es la presencia de estas estructuras, ¿sí? ¿Qué son estas estructuras? ¿Sí? Van a ser lagunas, ¿sí? Que van a aparecer, digamos, en el sinsitio trofoblasto, que estas lagunas lo que van a hacer es ir erosionando vasos sanguíneos y glándulas maternas, vasos sanguíneos de la mamá y glándulas de la mamá, para que el embrión se empiece a nutrir, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque acá se empieza a desarrollar los esbozos de la placenta, ¿sí? Esto después lo vamos a volver a repetir cuando veamos placenta, ¿sí? Y en este momento el embrión, ¿sí?, se nutre por un proceso que se llama difusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la mamá difunden los nutrientes, o sea, de las glándulas y los vasos de la mamá por las lagunas, difunden a través de los tejidos los nutrientes al embrión, ¿sí? Repito. Todo de nuevo voy a repetir. Tengo día 9 y 10, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Primero aparece el esbozo del segundo anexo fetal, ¿sí? Este esbozo de este segundo anexo fetal es el saco vitelino primitivo, que es esto que tengo acá, que cómo está delimitado por la membrana de Heuser y por el hipoblasto, ¿sí? Y células hipoblásticas que empiezan a migrar, ¿sí? Cuando este saco vitelino se hace definitivo, cuando todas estas células hipoblásticas recubran toda la membrana de Heuser, que eso sucede en el día 13. Lo vamos a ver en un cachito, ¿sí? Sigo teniendo el epiblasto en contacto con la cavidad amniótica, ¿sí? Y fíjense lo que está pasando alrededor del embrión. Empiezan a aparecer estas células estrelladas, ¿sí?, que se denomina mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale este mesodermo extraembrionario? Hay dos teorías. Una, que salen de estas células que están formando el saco vitelino, ¿sí? Estas células. Y otra teoría dice que se origina de las células que migran a través de la porción más caudal de la línea primitiva. Esto lo van a encontrar en gastrulación, cuando lean gastrulación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más pasa, digamos, alrededor de todo el embrión? ¿Sí? Fíjense que el citotrofoblasto sigue proliferando conjuntamente al sinsitio trofoblasto, ¿sí? Y este sinsitio trofoblasto empieza a formar lagunas, ¿sí? Estas lagunas que van a contener secreción de glándulas y de vasos de la mamá. ¿Para qué? Para que el embrión se nutra, ¿sí?, por un proceso que se denomina difusión o nutrición histotrófica. ¿Por qué? Porque es todo a través de los tejidos, ¿sí? Bien.
Esto es día 9-10. ¿Alguna duda de esto? ¿O sigo avanzando en los días? Sí, membrana exocelómica o de Heuser es lo mismo. ¿Seguimos avanzando? Bien. Sigo. Fíjense cómo va evolucionando, ¿sí? Este mesodermo extraembrionario. Ven que también acá se empiezan a formar lagunas, ¿sí? Y después todo esto, en un cachito, en unos momentos más, va a quedar formada otra cavidad. Fíjense cómo las células del hipoblasto están recubriendo toda esta membrana de Heuser, ¿sí? Que como ven acá, se lo puede llamar también a estas células el endodermo extraembrionario, ¿sí? Endodermo extraembrionario se define como las células del hipoblasto que están recubriendo la membrana de Heuser, ¿sí? Y fíjense también cómo va evolucionando, ¿sí? el sincitio trofoblasto, que empiezan ahora a dar glándulas, vasos. Es toda la evolución que les fui contando en la diapo anterior, ¿sí? Ahora, fíjense, recuerden esta foto, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Con esta foto, ¿sí? Ven que de esto, que estaba como todo tabicado, pasó a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? El embrión sigue teniendo dos capas, epiblasto hacia dorsal, hipoblasto hacia ventral, ¿sí? Fíjense que todas las células hipoblásticas o el endodermo extraembrionario ya terminaron de cubrir toda la membrana de Heuser. Entonces, ¿qué nos está marcando esto? Que esta foto pertenece a un día 13, que es donde se forma el saco vitelino definitivo, ¿sí? Día 13, ¿sí? Saco vitelino definitivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó con el mesodermo extraembrionario? Fíjense que se formó una cavidad única, ¿sí? Que se llama celoma extraembrionario, ¿sí? Este mesodermo extraembrionario se termina de cavitar y forma el celoma extraembrionario, ¿sí? Y tengo formado el saco vitelino definitivo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí está, me quedó desordenada, perdón. Bien, ¿qué es lo que está pasando también con el sincitio trofoblasto y el trofoblasto, ¿sí? Que está rodeando a todo el embrión? En el día 11 aproximadamente, todas estas lagunas, ¿sí? Que estaban formadas en el sincitio trofoblasto, se empiezan a unir, ¿ven? Se empiezan a unir todas estas lagunas unas con otras, ¿sí? Y se forma lo que se denomina la red lacunar, ¿sí? Que es el esbozo de la circulación
placentaria, ¿sí? O circulación útero-placentaria primitiva, ¿sí? Eso se los menciono para cuando después vayan y tengan que leer placenta, todo esto se vuelve a repetir, ¿sí? Pero es lo que está pasando y lo tengo que nombrar porque es muy importante, ¿sí? Entonces, nuevamente, fíjense, esto sería, sí, un embrión de 12, 13 días, 14. Con estas fotos del Lagman, por eso no están los colores respetados. El epiblasto con la cavidad amniótica, el hipoblasto, el saco vitelino definitivo, el celoma extraembrionario, que es esta cavidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con el mesodermo extraembrionario? ¿Sí? El mesodermo extraembrionario se va a dividir en dos hojas, ¿sí? En una hoja somática, ¿sí? O somatopleura, que recubre al citotrofoblasto y al amnios, ¿sí? Y la esplagmopleura, que recubre al saco vitelino. Y donde estas dos hojas se unen, se va a formar el pedículo de fijación, que une al amnios con el citotrofoblasto. Repito, corto el vivo y lo vuelvo a empezar, ¿sí? No falta mucho, pero para que les quede guardado, ¿sí? Fíjense, esto es un embrión de 14-15 días. Tengo el epiblasto, hipoblasto, saco vitelino definitivo, que es el segundo anexo fetal, hacia ventral, el amnios, primer anexo fetal hacia dorsal, la cavidad que rodea a todo esto es el celoma extraembrionario, ¿sí? Este celoma extraembrionario, acuérdense que está delimitado, digamos, por las dos hojas del mesodermo extraembrionario, que son la hoja somática o somatopleura, que recubre al amnios y al citotrofoblasto, y la esplagmopleura, que recubre al saco vitelino, ¿sí? Y después fíjense cómo se va desarrollando el trofoblasto todo alrededor. El citotrofoblasto, que emite evaginaciones digitiformes hacia el sincitio trofoblasto, y acá es donde se forman las primeras vellosidades, que son las vellosidades primarias, ¿sí? Todo esto pertenece a desarrollo de placenta, ¿sí? Vellosidades primarias, que se definen como estructuras formadas por un eje de citotrofoblasto rodeado por sincitio trofoblasto, ¿sí? Ahora finalizo el vivo, lo guardo y vuelvo a arrancarlo, ¿sí? Bien, esperamos un cachito y vuelvo a repetir todo, ¿sí?
Bien. Vamos a esperar un toquecín. En historias, queda guardado por 24 horas el vivo. Bien. Vuelvo a repetir. Bien. Embrión de 14, 15 días aproximadamente, formado por el epiblasto, lo que está en rojo, que está en contacto con el primer anexo fetal, que recuerden que se forma en el día 7,5, ¿sí? Que es la cavidad amniótica. El hipoblasto, en contacto estrecho con el segundo anexo fetal, que es el saco vitelino, ¿sí? Que recuerden que se empieza a formar en el día 9-10 y termina de formarse en el día 13, ¿sí? Ahí es la pregunta que les hace a ustedes: ¿cómo evoluciona el segundo anexo fetal? Empieza a formarse el día 9-10, se termina de formar en el día 13. Saco vitelino, definitivo. ¿Qué es lo que pasa alrededor de todo esto? Se delamina o se divide el mesodermo extraembrionario, que es esto amarillo que les estoy señalando acá, en dos hojas. Una hoja somática o somatopleura, que recubre a la cavidad amniótica y al citotrofoblasto, ¿sí? Y la hoja esplácnica o esplacnopleura, que recubre al saco vitelino. Donde se juntan estas dos hojas, ¿sí? Que es acá, se denomina pedículo de fijación. Ese pedículo de fijación sirve como una forma de anclaje, ¿sí? Del embrión entre el amnios y el citotrofoblasto, ¿sí? Estas dos hojas, a su vez, la hoja esplácnica y la hoja somática, me delimitan el celoma extraembrionario, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que está pasando todo alrededor con el trofoblasto? Fíjense, el citotrofoblasto empieza a emitir evaginaciones o se empieza a introducir en el sincitio trofoblasto, ¿sí? Que esto es lo que denominamos vellosidad primaria, que pertenece a uno de los periodos de desarrollo de la placenta, ¿sí? Se llama periodo velloso, eso lo van a ver después, pero tienen que saber que en este estadio empiezan a aparecer las vellosidades primarias, que es una estructura conformada por un eje de citotrofoblasto rodeado por sincitio trofoblasto. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Esto es día 14-15. ¿Qué sucede el día 15 propiamente dicho, digamos? Se forma el corión, que el corión es el tercer anexo fetal, ¿sí? ¿Cómo está conformado este corión? Por la hoja somática del mesodermo extraembrionario, por citotrofoblasto y por sincitio trofoblasto. Esto también se lo tatúan, es importante. Corión, tercer anexo fetal.
se forma el día 15. ¿Cómo está formado? Por la hoja somática del mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, ¿sí? De nuevo, es la misma foto de hace 5 minutos, pero con otros colores. Fíjense, epiblasto en contacto con cavidad amniótica, hipoblasto en contacto con saco vitelino, el saco vitelino rodeado por la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario, amnios y citotrofoblasto rodeado por la hoja somática del mesodermo extraembrionario. Donde se juntan las dos hojas se forma el pedículo de fijación. Estas dos hojas me van a delimitar el celoma extraembrionario, ¿sí? Esto es un embrión de día 15 que tengo la hoja somática del mesodermo extraembrionario con el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto me van a formar el tercer anexo fetal o corion. Bien. Ya lo dije. Ahora bien. Entonces, acá estaríamos terminando, ¿sí? La segunda semana de desarrollo, ¿sí? Pero para hacerles un resumen, ¿sí? Ustedes tienen que pensar al embrión de 14 días, que es una de las preguntas que tienen el TP, y nos preguntaron un montón, ¿sí? Con, como si fuera una pelota adentro de otra, ¿sí? Fíjense, una pelota chiquita adentro de una pelota más grande. Como el huevo Kinder, ¿vieron? Que viene con sorpresa, la pelota chiquitita. Bueno, imagínense que el huevo Kinder, ¿sí? O un huevo de Pascua, el que quieran, es la pelota grande y el pituto amarillo que les viene adentro es la pelota chiquita, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quiero decir yo cuando digo pelota grande o pelota chiquita? ¿Sí? Es esto. A la pelota grande, ¿sí? Lo voy a denominar saco coriónico, ¿sí? Que es todo esto violeta. ¿Ven? Todo esto violeta. Y la pelota chiquita es esto. Ahora bien, ¿cómo está derivada? ¿Cómo está compuesta la esfera menor? Por todo lo que ya dijimos. El embrión bilaminar, epiblasto, hipoblasto, cada uno con las cavidades que tienen relacionadas. El epiblasto con la cavidad amniótica y el hipoblasto con el saco vitelino, ¿sí? Esa es la pelota chiquita. ¿Cómo está formada la pelota grande o el saco coriónico? Por el corión, que ya les expliqué, que está formado por la hoja somática del mesodermo extraembrionario, cito y sincitio trofoblasto, el celoma extraembrionario y el pedículo de fijación, ¿sí? Que se define como un tallo de mesodermo extraembrionario que va desde el amnios hasta la pared del saco coriónico al citotrofoblasto, como más quieran explicarlo, ¿sí? Y eso es todo. ¿Alguna duda de eso? Sofi. No, la gestación arranca con la fecundación, ¿sí? No con la implantación. Una vez que se establece la fecundación, ya arranca la gestación, ¿sí? Y el quiste exocelómico no es lo mismo que el pedículo de fijación.
El quiste exocelómico es una estructura que se forma cuando se termina de cerrar el saco vitelino, ¿sí? No le des tanta importancia. El pedículo de fijación es justamente cuando las hojas de mesodermo extraembrionario se unen y te unen la cavidad amniótica con el citotrofoblasto o con el corio. ¡Uy! Paz, sí, el celoma extraembrionario también lo puedes llamar cavidad coriónica. Semana de gestación sí es lo mismo que semana de desarrollo. Las imágenes del día 14 y 15 son más o menos las mismas. Sí, el pedículo va a formar después. Si no me confundo, el cordón. ¡Ay! Sí, la esfera menor es esto. Fíjense. Epiblasto, hipoblasto. Epiblasto con amnios, hipoblasto con saco vitelino. Esa es la esfera menor, Cami. El power no está en el entorno. Este power lo hicimos con unas compañeras cuando tuvimos que dar la clase, ¿sí? No creo que... Pero es muy parecido al que está en el entorno. O sea, tomamos como referencia ese, así que la información es la misma. El mesodermo embrionario se forma en la tercera semana, con la gastrulación. El quiste exocelómico no, el quiste exocelómico se forma el día 13, cuando se termina de cerrar el saco vitelino. No sé quién me preguntó, Guada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pero es fácil, primera y segunda semana. Es un cuentito. O sea, tienen que seguirlo como si fuera... Ay, perdón, Luz. La reacción decidual. Me quedó perdida la pregunta. Esperen que voy contestando de a una, ¿sí? La reacción decidual es, justamente como lo dice la palabra, una reacción, ¿sí?, que sucede en el estroma endometrial, ¿sí? El estroma endometrial obviamente está compuesto por tejido conectivo, vasos y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en ese estroma? Las células estromales se cargan de glucógeno y de lípidos, ¿sí? Porque es lo que después el sincitio trofoblasto rompe para poder nutrir al embrión. Y a su vez, una segunda pata de la reacción decidual es que es una reacción inmunológica para proteger al embrión a que la mamá lo rechace. Porque para la mamá es un cuerpo extraño en realidad. Piensen que el embrión tiene un material genético de mamá y de papá. Ese material genético de papá es desconocido para el cuerpo de la mamá. Entonces tiene que suceder esta reacción, ¿sí?, para que no lo tome como un cuerpo extraño y lo rechace. Al final de la segunda semana son las 2 esferas que les expliqué. Las características del endometrio están en el video de ciclo ovárico y endometrial, ¿sí? Están los teóricos de embriología. En el Lagman dice que el día 11-12 se divide el celoma. Yo lo saqué del Gómez Doom. O sea, el power está
puesto como... ¿Cómo es? Con la info del Gómez Doom. Tendría que chequear la del Langman a ver lo que dice, pero siempre tengan en cuenta esto. O sea, las fechas por ahí pueden variar de un día a otro. No me importa tanto que sepas que en el día 11 se divide, sino que simplemente se divide y se forma la cavidad, ¿sí? Nosotros por ahí lo decimos con días para que se lo hagan un poquito el cuentito, ¿sí? Pero los días sí o sí que se tienen que acordar son cuando van apareciendo los anexos, ¿sí? El celoma extraembrionario está delimitado por las dos hojas del mesodermo extraembrionario, la hoja somática y la hoja esplácnica. No entendí la pregunta del hipoblasto sería como el tejido conectivo. Forma parte del embrión el hipoblasto. Espera que estoy leyendo las preguntas. No. O sea, hay una teoría que dice que el mesodermo extraembrionario se formaría por las células que migran en la porción más caudal de la línea primitiva. Lo de gastrulación ya lo explicamos. Sí, el fenómeno más característico de la tercera semana es la gastrulación. El amnios aparece el día 7,5. Sí, recuerden lo que les dije. Lo de los días puede variar entre una bibliografía y otra. O sea, nadie les va a preguntar cuándo se delamina el mesodermo extraembrionario. O sea, siempre y cuando que me digan, o sea, si me dicen día 6, bueno, sí, está mal. Pero si me tiran día 12, 13, 11, tampoco está mal. O sea, yo necesito que de esas cosas se queden los conceptos, ¿sí? Si yo les pregunto qué es la hoja somática del mesodermo extraembrionario, me lo sepan decir, ¿sí? Por ahí de eso no me importa tanto que sepan cuándo se delaminó. Porque es como dice Nadia por acá, es todo dinámico, ocurre todo muy rápido y el simplemente, o sea, el hecho de ponerle días es para que se pueda ordenar un poquitito mejor. Pero eso sí, si yo te pregunto qué día aparece el amnios, no me digas día 16, ¿sí? Porque eso sí tiene una fecha exacta. O sea, esas cosas son las que tienen que empezar a diferenciar ustedes cuando empiecen a estudiar, ¿sí? Sí, chicos, para entender todo esto, ciclo ovárico y endometrial es básico, ¿sí? Pero sí, ahí es como dice Nadia. Sepan lo básico y después, en la segunda parte del año, lo vamos a ver más en profundidad. En la reacción residual, si se quieren acordar de alguna molécula, es la interleuquina 2. Conjuntamente con otras muchas más, que no me las acuerdo. Si quieren, a ver, pará, se los busco y se los digo. A ver. No, acá tengo que es interleuquina 2. La que más está presente, digamos. Bien, 7 días y medio que aparece el amnios. Bien. No sé si hay alguna pregunta más. Es un tema
bastante lindo, bastante cuentito. Siguiendo las fotos de los libros es re fácil de entender. Por ahí no lo van a entender en la primera leída, sino denle más de una, ¿sí? Vean los videos. Es fundamental que lean del libro, o sea, tanto para histo como para embrio, ¿sí? Si no leen del libro, se les va a hacer muy difícil, ¿sí? Ya sé que tiene un montón de información, pero lean del libro, apóyense de los videos y de las guías, ¿sí? Porque si no, no van a ir ni para atrás ni para adelante, ¿eh? Se los digo en serio. Más ahora que tienen tiempo de leer el libro. Si estuvieran cursando las 10 horas que tienen de anatomía, 10... O sea, ahora traten de organizarse bien y decir, bueno, qué sé yo, el martes a la de 11 a 1 del mediodía leo el tema que me toca, ¿sí? Y lo leo bien, a conciencia, ¿sí? No es que leo todo así y dije, lo leí. Porque nosotros cuando nos hacen las preguntas, nos damos cuenta si leyeron o no leyeron, ¿sí? Bueno, los que no tienen los libros, traten de, si los pueden bajar de internet o de algún lado, y si no, sí, manéjense con los videos, ¿sí? De internet hay una página que se llama booksmedicos.com. .org, perdón. No les puedo mandar el comentario. Bueno, booksmedicos.org. El corión se forma el día 15, ¿sí? Está formado por la hoja somática del mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. ¿Recomendás? Y hay a mí me gusta más, a mí, es mega personal, el Gómez Dum porque me es más fácil de entender, ¿sí? El Langman está un poquito más actualizado. No, Books Médicos no se paga. Yo descargo todos los libros ahí y nunca tuve que poner un peso. Fíjense si no también que en Facebook los del centro de estudiantes suben también los libros. Hay grupos de Facebook, hay uno que preparemos histología, embriología, citología, algo así. Y ahí también vi un montón de gente que pregunta de dónde puedo sacar los libros y les facilitan los links. Claro, el celoma extraembrionario se forma cuando cuando el mesodermo extraembrionario se divide en una hoja somática y en una hoja esplácnica. Celoma extraembrionario. Yo les digo todos los recursos que tengo yo para bajar libros. Si no, googleen. Tipo, descargar Lachman tanta edición. Y alguna página gratis tiene que haber. Yo la de Books Médicos la uso siempre y nunca pagué. Si no, lo que dicen los chicos. Centro de estudiantes, Unite, Viento, no sé si la Carrillo también, deben tener los libros publicados en algún lado. Gastrulación ya lo di el viernes pasado.
Así que, si no hay ninguna otra pregunta de primera y segunda semana, terminamos el vivo, lo guardo. El primero ya lo guardé, al menos es lo que me dijo Instagram. Guardo este y si quieren véanlo de nuevo. O no me deja ponerlo en Instagram TV como me dijeron algunos, no lo puedo poner. El pedículo de fijación. ¿Cómo estudiar? El cómo estudiar es mega personal, es recontra personal, ¿sí? Pero lo que les recomiendo yo es que lean los libros, ¿sí? Lean los libros. Primero lean el tema del libro. Después vean el video. O si no tienen el libro, vean los videos. Los videos de los teóricos, ¿sí? Que son los que están más extensos y más explicado el tema, ¿sí? Después, yo leo hasta que entiendo, digamos. Está bien que es un proceso por ahí que en primer año les va a llevar, o sea, te lleva un poco más de tiempo, pero es entrenar la cabeza y aprender a diferenciar la info más relevante, la info más relevante del tema. Por eso les decimos que usen todo el material, ¿sí? Que usen libro, video, guías. Todo lo que está subido al entorno es para que ustedes puedan diferenciar del choclo que es el libro lo que le tienen que dar más atención y lo que por ahí no tanto. Qué sé yo, háganse resumen. Embrio para mí se entiende dibujando. O sea, dibujando no les digo que son súper dibujos. Háganse esquemas, ¿sí? Esquemas con 2, 3 líneas, rayas, circulito, y van a ver cómo fluye. El epitelial se dio ayer. Yo ayer lo pude ver en historias. Fíjense. Tiene que estar en nuestras historias. Yo hoy a la mañana lo pude ver. Chicos, notocorda es tercera semana, ya lo di. Fíjense en los videos del entorno. Del Langman, siempre y cuando la edición tenga una antigüedad menor a 10 años, es aceptada. Dicen todos más o menos lo mismo. O sea, te soy sincera, no me puse a ver una por una. Fíjate que no tenga una antigüedad mayor a 10 años. Y están todas bien. Primera y segunda semana. No, la primera es la segmentación, que es lo que sucede inmediatamente después de la fecundación, digamos. Segunda semana es embrión bilaminar y anexos. Sí, ya lo guardé el primer vivo y este vivo también lo voy a guardar. Pero tengan en cuenta que queda guardado 24 horas. Sí, el Gómez Doom te sirve. Yo lo que les digo es que el Gómez Doom por ahí lo usen para ver más los esquemas y demás. Después, toda la información que el Gómez Doom no esté actualizada se complementa con los videos. Por eso les digo que usen todo y no se queden con un solo recurso. Yo el Gómez Doom lo amo. O sea, uso el Gómez Doom para todo. Tampoco cambié mucho. Sí, el embrión es bilaminar o trilaminar. Por ahí lo que tiene el Langman más actualizado, que es lo que a ustedes no les gusta, es los genes. Eso es lo que pasa con el Langman,
¿sí? El Langman les va a tirar todo el choclo de la cascada genética que llevan a la formación del riñón, ¿sí? Porque se descubrió un montón de cosas acerca de eso que el Gómez Dum por ahí no lo tiene. Pero lo básico y la primera aproximación al tema, el Gómez Dum es clave. Sí, usen el libro que tengan, ¿sí? No me vengan a uno con embriología de 1997 porque no. Sí, es lo que dice Nadia acá. Está bien, el Ross séptima edición es la última edición del Ross, está bien. Es lo que dice Nadia. Ustedes siempre y cuando tengan un libro que los respalde, en el momento que estén rindiendo, ya sea escrito o ya sea oral, ustedes dicen, ponele. No sé, les hacemos una pregunta y nos dicen A. Y nosotros le decimos, no, está mal eso, es B. Ah, pero esta respuesta está en este libro. Bueno, tráeme el libro. Si está en el libro, no les vamos a decir que está mal. ¿Sí? Ustedes siempre se tienen que respaldar con bibliografía, ya sea para ahora o para después cuando estén en quinto año discutiendo cosas de lo que sea, ¿entendés? Chicos, el mail que mandó el secretario dice que se les mandó mail a todos los que tienen el QR mal hecho. Es lo único que sé. No sé si lo tienen que hacer de nuevo, ¿no? Pero fíjense lo que les va mandando el secretario, ¿sí? ¿Qué hora es? Ah, no sé, mira. Bien. Bueno, si no hay... Ahí va. Eso es lo del QR. El que esté mal generado, ¿sí? Lo tienen que volver a hacer. El mail dice solo visto B. No sé cómo, no tengo idea. Eso yo... Ahí sí. QR solo para visto B. No, chicos, ahí fíjense en el instructivo que les mandó el secretario de cómo hacer el QR. O sea, en el mail hay un archivo adjunto que dice instructivo QR. Y eso fíjense en el otro Instagram de mandarle un mail al secretario. Nosotros esas cosas no nos metemos porque no tenemos idea. Sinceramente. Fíjense ahí. Les va a mandar un mail el secretario si su QR está mal para que lo tengan que volver a hacer. Sí, revisen el mail que él les comunica a todos por ahí y miren en el spam. Mírenlas acá, las dudas administrativas. Acá, histología, fíjense, histología B.
Bánquenme. Fíjense esto. Chicos, todo lo que sea administrativo, en serio nosotros no lo manejamos. O sea, no les contestamos porque no tenemos idea. O sea, no te voy a contestar algo que no sé, ¿entendés? Por eso los dirigimos a la otra página, que es la que maneja el secretario, y él está más al día con los temas administrativos y con toda esa cosa del QR y demás. O sea, no, en serio no les vamos a contestar porque te voy a mentir. No. O sea, te digo no sé, preguntarle a la persona que sabe y listo. Porque si no empieza a ser un teléfono descompuesto, que es preferible que siempre en estos casos se dirijan a la persona que sabe. Como, no sé, @histologiab. Y el mail que les puse acá, que es secretariahistob@gmail.com. Ahí mandan todas las consultas que tienen administrativas y después, obviamente, el secretario les va a contestar a medida que pueda. O sea, porque por ahí tiene 7000 mails. O sea, no esperen que por ahí les conteste a las 2 horas. Sí, el Gómez Doom sirve. Como ya expliqué, por ahí estoy un poco desactualizado en lo que es toda la parte de biología molecular, pero sirve. Es un muy buen libro que para mí es muy fácil de entender. O sea, lo súper recomiendo. Por eso les digo que cuando siempre complementen todo con los videos, que ahí en los videos está todo, está lo más actualizado posible. Entonces por ahí, si no pueden tener acceso, qué sé yo, a comprarse el último Lagman, o tengan el libro que tengan, no importa, complementenlo con los videos, que lo que se hace en los videos justamente es mezclar toda la bibliografía, que nosotros como hacemos esto, tenemos la mayoría de la bibliografía disponible para que ustedes no se tengan que comprar 8 libros de embriología, 8 libros de histología. O sea, les hacemos los videos a propósito para que su libro que tengan, independientemente cuál sea, ¿sí?, lo puedan complementar con por ahí otras bibliografías que se usan para hacer los videos. Pero quiero dejar en claro que para Embrio, el Gómez Doom para mí es la Biblia, ¿sí? Es muy fácil de entender, tiene unos dibujos increíbles. Así que si lo pueden conseguir, háganlo. Que al menos ahí lo básico está. Y para mí está muy fácil de entender. Y listo. Bueno, si no hay ninguna otra consulta que podamos responder, digamos, de contenido, ya me voy terminando el vivo, así lo guardo y después véanlo de nuevo. O si quieren, graben la pantalla. Hay pantalla. O sea, lo vuelven a ver, graban la pantalla y les queda para siempre. Así que bueno. Hasta la semana que viene. Igual temas de embrio falta todavía. Placenta creo que falta un poco todavía. Fíjense que la bibliografía está en nuestras historias destacadas. Está en el entorno. Eso lo vamos, o sea, seguramente hagamos un vivo la semana que viene. Tenemos que ver qué día y demás, ¿sí?
estén atentos, a las publicaciones que les hacemos, que ahí les ponemos todo. Así que bueno, lo termino y véanlo. Cualquier cosa nos escriben por mensaje directo, ¿sí? Hasta luego.